Bien, pues esta es otra emisión de este podcast sin corbatas, porque pues no es algo relajado, es para platicar con los personajes que invitamos, que estamos plenamente seguros que tienen algo que decir importante a la gente y a los chavos, a las personas de mediana edad, a las personas de la tercera edad y que están involucrados en diferentes asuntos, ¿no? Artísticos, de gobierno, legislativos, etcétera, ¿no? Y por tanto hoy hemos invitado, y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, está aquí con nosotros la diputada Irma Juan Carlos, diputada federal oaxaqueña, y muy bienvenida a este podcast, diputada. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a nuestro amigo Jaime Velázquez por la invitación a este espacio tan importante, como ya lo decíamos, ¿verdad?, de todas las edades, pero principalmente de las juventudes, que hoy nos permite llegar a ellos a través de este podcast. Gracias, diputada. Bueno, pues yo quisiera empezar un poquito que nos cuente. Usted es una persona que tiene características muy especiales dentro del Poder Legislativo federal. La hemos visto en algunas intervenciones, yo he visto varias suyas a través de la internet, y que pareciera que en una buena medida estos elementos han sido importantes. Es mujer, es de origen indígena, representa a Oaxaca, que es un estado que tiene una gran polémica adentro, que es un estado que el presidente Andrés Manuel le ha mostrado, y estaremos de acuerdo, un aprecio muy especial. Ha venido aquí una cantidad de veces enorme. Bueno, hasta ha arropado al exgobernador Alejandro Murat, que ya ve que ha dicho, ha sido un buen gobernador y lo estimamos y demás. Y esa vinculación con Oaxaca, en donde están las autopistas, bueno, en fin. Hay un montón del gobernador. Usted está en ese ámbito de estos detalles, de estas características que estoy mencionando. Y aunque ahorita hablemos un poquito de otros aspectos, la primera situación que me gustaría que pudiéramos comentar, si usted está de acuerdo, es ¿cómo se siente en ese ámbito legislativo? Es decir, realmente estos elementos que le comento, mujer, indígena, oaxaqueña, pesan en algo, o sea, no porque le den preferencias o algo así, sino me refiero a que sí le dan una representatividad dentro de la Cámara de Diputados. Sí, amigo Jaime y personas que amablemente nos siguen, sí, esto pesa, sí pesa. Prueba de ello es que en la pasada legislatura, en la 64, logré ganar la presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas, y ahora en la 65 volví a ser electa por mis compañeras y compañeros diputados federales para ser la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. ¿Por qué digo estos nombres? Porque así fueron los nombres oficiales. En la 64 legislatura esta comisión se llamó Comisión de Pueblos Indígenas, y ahora, a partir de esta reforma al artículo 2, donde reconocemos a nuestros hermanos afros como parte de la composición pluricultural de la nación, pues se agrega este término y afromexicano a la comisión. Esta pregunta que me haces me permite explicar que hemos incidido de muchas formas, en muchos momentos, para todas las iniciativas y reformas que se han no solamente planteado, sino aprobado. Y ser mujer ha sido difícil, pero ser mujer indígena hemos tenido que superar muchas... Racismo, o sea, sí siente que hay un machismo en la Cámara y en todos lados, pero en la Cámara en específico. Sí. De hecho, diputados de oposición me han agredido verbalmente por esta situación, por mi condición de indígena, y sin embargo es algo que, más que afectarme a estas alturas, es algo que me fortalece, es algo que me enorgullece, a diferencia de otros años cuando sufres mucha discriminación, marginación, cuando te excluyen de ciertas actividades o tareas por la pura condición de ser indígena. Por la pura condición de ser indígena. Mujer indígena. Ahora ser pobre, ¿no? Porque antes, recordemos que antes, como decían, un pobre político... Un político pobre. Un político pobre y un es pobre un político. Pobre político. O sea, Carlos J. González, un político pobre es un pobre político. Entonces,
yo jamás pensé, de hecho nunca me metí en esto para ser candidata algún día o para ser diputada. Entonces, ahora que soy diputada, veo que hay ahora una gran oportunidad para quienes hablamos nuestra lengua. Yo hablo el chinanteco, para quienes tenemos arraigadas nuestras raíces, y entonces eso me ha permitido el peso de Oaxaca, el peso de ser mujer, no solamente mujer, sino mujer indígena. No solamente me ha permitido incidir, sino que también me he ganado ese respeto, ese cariño de mis compañeras y compañeros, por lo menos dentro del movimiento, porque fuera del movimiento pues se han aprovechado para incluso pues hacernos señalamientos, porque nos toca debatir. Que fueran defectos en lugar de ser condiciones específicas. Pero no nos sorprende, amigo Jaime, porque recordemos que en la oposición han sido siempre hipócritas, siempre han trabajado en contra de los pueblos, nos quisieron desaparecer, exterminar, y siguen usando el discurso. Por cierto, Xóchitl Gálvez dice que es indígena y que ayuda y que quiere a los indígenas, cuando toda su vida han jodido al indígena, ¿no? Para que nos entendamos. ¿Qué sería, como una indígena fifí, digamos? Pues más bien siempre se ponen una máscara, ¿no? Y ahora quieren hacerse de esta máscara, de esta imagen de indígena, para confundir, para intentar confundir a la gente. Entonces, en el caso de Irma Juan Carlos, hemos no solamente aportado en las tareas de el Poder Legislativo, sino que también hemos bajado a las comunidades, estamos hablando en nuestra lengua en tribuna, estamos, la verdad, cambiando incluso la forma de pensar de muchas personas, cuando diariamente le estás diciendo, mira, los indígenas vivimos así, los indígenas tenemos nuestras propias culturas, nuestras propias formas de organizarnos. Y que pueden progresar, ¿no? Así es. Más allá de cualquier cosa, salir de situaciones de pobreza extrema. Sí, por eso era muy importante impulsar la reforma al artículo 2, hablando ya de iniciativas. Por ejemplo, yo he sido una férrea defensora de una reforma constitucional al artículo 2, para que a los indígenas nos dejen de seguir viendo los niños menores del Estado, para que se vaya esa idea. Y como que los tienen que conducir sí, de la mano, ¿no? Que hay que darles una despensa, pobrecitos los indígenas, hay claro, que darles como limosnas que ayudan. Exactamente, ¿no? Porque así nos vio el Estado por muchos años, pero falta esta reforma constitucional. Bueno, seguramente en algún momento me preguntarás, pero hemos incidido en estas tareas legislativas a favor de la gente, a favor de los pueblos, porque sabemos lo que les duele a los pueblos. No estamos ahí poniéndonos un disfraz que no nos corresponde. Pegamos un saltito atrás antes de volver a esto, que es interesantísimo, pero yo tengo la claridad, porque he sido un seguidor de la política en cuanto a leerla, el periodismo, llevo muchos años metido, y he visto la trayectoria que tiene la izquierda, ¿no? La izquierda desde allá, desde que se empezó, donde estaban los primeros izquierdistas que crearon el Partido Comunista, y cómo se fueron abriendo la cancha, ¿no? En la vida política mexicana, y como Eberto Martínez era, ¿no? Eberto Castillo. Eberto Castillo, no Martínez. Eberto Castillo, y luego cuando se da ese gran rompimiento dentro del mismo PRI, pues que era el partido, el único casi, y se salen Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz, que acaba de fallecer, Ifigenia Martínez, todo un bloque, ¿no? Sí. Que terminan siendo perredistas, forman el Partido de la Revolución Democrática, antes el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y luego el PRD, y luego viene evolucionando el PRD, llega el mismo Andrés Manuel a ser dirigente del PRD nacional, y cuando siente que hay cosas que no le gustan, se sale y forma Morena, y una gran cantidad de seguidores se van ahí. Logra el Distrito Federal convertirlo en su gran bastión, con una gran aceptación ahí. Así es. Y luego brinca a la presidencia de la República. Pero usted, Irma Juan Carlos, ¿cómo empezó en este tema? ¿Cómo se vincula la izquierda? ¿Cuándo? ¿Y cómo llega ahora, hasta llegar hasta ahora a la Diputación Federal? Sí, en el caso de Irma Juan Carlos, yo fui dirigente estudiantil en el Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal número 3, ahí en la Colonia Obrera, Tuxtepec, Oaxaca. Hubo
algo en ese momento, en la historia de la izquierda, en ese momento, que los líderes estudiantiles nos unimos y formamos un gran bloque. ¿Quién eran en ese tiempo sus líderes políticos en su lucha? Nos juntamos líderes estudiantiles del Cebetis, del Tecnológico de Tuxtepec, del Cebeta. ¿Pero a quién veían como la imagen? Así que en ese momento, a nivel nacional, estábamos apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a nivel nacional. Y antes de que fuera jefe de gobierno del Distrito Federal. En el 2000 él fue candidato, recordemos, en contra de Vicente Fox. Y en ese momento nosotros en lo local estábamos con el diputado Zenón Bravo Arellano. Sí. Y desde ahí, como estudiantes, empezamos a meternos. A vincularse a la izquierda. Exactamente. ¿Nunca le dio por ser del PAN o del PRI o...? No. Nosotros éramos estudiantes, no sabíamos prácticamente de política, nos gustaba la grilla estudiantil y cuando Zenón es el coordinador de la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues nos jaló a los chavos y ahí nos fuimos. Y desde ahí hasta ahorita. Que me recuerdo que había un gran entusiasmo con Cuauhtémoc, ¿no? O sea, sí. Había la gente que lo seguía, lo veía de una manera muy buena. Lo que pasa que pues, era el hijo pues del Tata Cárdenas, ¿no? Del Tata Cárdenas, y todavía nos tocó conocer a su mamá de Cuauhtémoc, doña Amalia Solórzano, y ella fue a la cuenca, ella anduvo recorriendo con Cuauhtémoc, con el ingeniero, y nos tocó desde entonces, venimos caminando, elecciones locales, municipales, estatales, federales, nos tocó llorar el fraude del 2006 con Andrés Manuel, nos tocó también lamentarnos que en el 2012 ya no se pudo y le seguimos hasta el 2018 y fue hasta el 2018, bueno, me tocó ser parte del, fui consejera estatal del PRD, fui delegada nacional del PRD, después nos tocó fundar Morena, fui vicepresidenta del Consejo Estatal de Morena, en aquel entonces cuando los estatutos todavía permitía que tuviera un cuerpo más grande, ahora solamente reconoce a un presidente del Consejo, pero en su momento fui vicepresidenta del Consejo Estatal de Morena y después presidenta del Consejo. ¿Por qué? Porque pues éramos todólogos, teníamos que hacerla de todo, no había dinero, solo había trabajo, no había nadie que se quisiera meter y nos tocó. Y además eran mal vistos por el sistema político, ¿no? Porque estaba en el gobierno. O sea, Salinas veía a los perredistas y a la gente que estaba en la izquierda. Sí, nos tocó formar Morena desde sus principios, desde sus inicios. Nos tocó estar en la plancha del Zócalo con Andrés Manuel cuando él pone a consideración si nos salimos del PRD. Y que ese punto es muy importante, o sea, es muy interesante a usted que le tocó vivir eso, porque yo pude ver cómo muchos políticos, ¿no? Yo siempre como observador, sí. Nunca he militado en ningún partido, no me interesa hacerlo. Me tocó ver cómo mucha gente que estaba muy, muy entusiasmada con el PRD, ¿no? Desde Cárdenas, luego con Andrés Manuel, de repente se decepcionan o se desencantan. El propio Andrés Manuel dice, no, ¿saben qué? Pues se acabó, sigan con sus tribus, adiós. Pero ¿cómo se da esa transición en el caso suyo de pertenecer a un grupo, como era el Partido de la Revolución Democrática, y que de pronto digan, no, se fue para acá Andrés y mejor vámonos por acá? Es decir, ¿qué decepcionó del PRD y qué fue lo que jaló de que toda esa gente que se fue para allá, como usted, empezaron a vincularse tanto a Andrés Manuel? Yo tenía un compañero que lo mataron en el 2013, Nicolás Estrada Merino, y nuestras decisiones como equipo de la cuenca eran decisiones colectivas y platicábamos mucho de qué era Andrés, ¿no? Hacíamos un análisis. Los mejores tiempos del PRD fueron cuando Andrés Manuel fue presidente del partido. Y la congruencia que veíamos de Andrés Manuel nos hizo seguirlo. En el 2006 nosotros coordinamos la campaña de Andrés Manuel y supimos de las dificultades que él tuvo al interior del propio partido. Vamos a decirlo, le condicionaron el apoyo, ¿no?
tú vas a ir a la presidencia, pero nosotros nos quedamos con estos espacios para senadores, para ¿Cómo es el diputados PRD? federales. Porque sigue siendo así hasta la fecha. Bueno, y recordemos que muchos senadores y diputados federales ganaron en el 2006 y dijeron, no, yo no le debo, yo gané por mi propio mérito, por mis esfuerzos. No se la debo a nadie. No se la debo a nadie. Y se la debían a Andrés Manuel. ¿Qué pasó en el 2012? Fue candidato todavía de la coalición, en ese entonces PRD, Convergencia y el PT, con muchas dificultades. Desde el 2006 ya venían las dificultades, pero se complicaron más en el 2012. Sin embargo, logró ser el candidato. El cálculo que teníamos es que en el 2012 el PRD ya no lo iba a respaldar. Entonces, más o menos se vivió la misma situación, condicionamiento para el apoyo, ¿no? Y cuando vemos esta situación complicada en el 2012, pues Andrés Manuel puso a consideración de todos si nos seguíamos o nos salíamos. Y el Pacto por México, la firma del Pacto por México, la alianza del PRD con la derecha, sí, fue lo que detonó el desencanto de la militancia de izquierda, los que estábamos ahí por convicción, por principios de corazón, fue lo que detonó que dejáramos al PRD. Que si no mal recuerdo, el artífice principal fue José Murat, exgobernador de Oaxaca. Sí, entonces lo que nosotros vimos es que ya, si el asunto ya estaba echado a perder, ahí se echó a perder totalmente, que ya no había forma de irse para atrás. Se conformó Morena primero como asociación civil y en una de esas reuniones en el Zócalo, como siempre hemos ido a reunirnos con el hoy presidente, en su momento líder de nuestro movimiento, presidente de Morena en su momento también, y nos expuso esta situación de la difícil tarea de continuar en el PRD, y lo que hicimos fue decirle sí, va para adelante. Después vino un proceso de validación en las asambleas distritales, en las asambleas estatales. Recordemos que Oaxaca vivió su propia asamblea estatal, pero previo a eso tuvimos que pasar varias asambleas regionales, distritales, y nos ha tocado forjar este movimiento desde abajo. Por eso es que cuando me dicen, oye, es que tú estás aquí por un interés de candidaturas, y no es cierto. Nosotros conformamos... Convicción. Estamos aquí por convicción. Teníamos un único sueño, ni siquiera era una diputación o una senaduría, era que Andrés Manuel fuera el presidente del partido. Ahorita, el presidente de México, perdón. México. Sí. Ahorita, diputada, está tocando un tema que a mí como periodista me ha causado interés, darle seguimiento por las cosas que yo he visto. Por ejemplo, ha habido gente cercana que se separó de él, tremendo. Así bueno, Porfirio Muñoz Ledo le entregó prácticamente la banda, ¿no? Bueno, él fue, y de repente se convirtió en un enemigo acérrimo. El que era director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, también era tremendamente López Obradorista y se distanció y duro. Este joven, ahí se llama, no me acuerdo. Bueno, debe haber 5 o 6 que uno no podría no pensar, o más bien, podría uno imaginarse todo menos que se separaran de la línea obradorista. No solo se separan, se vuelven contrarios. Y ahorita que comentaba, diputada, algo, me llama mucho la atención porque es recurrente. Si teníamos un ideal con él, lo veíamos como un gran líder, hacía las asambleas y volvía todo colectivo, democrático, transparente. Sigue pensando igual, o sea, sigue siendo el mismo Andrés Manuel a 5 años de gobierno. Sí, sigue siendo el mismo Andrés Manuel. ¿Por qué esta separación de estas gentes? ¿Qué se imagina? Porque habría que ver cada caso, pero en lo general, ¿qué se imagina? Mira, lo que sucede... A veces vemos personas muy leales al movimiento hasta que sus intereses siguen ahí. Cuando ya sus intereses están viéndose afectados, ahí es donde pues se acaba el encanto. Y por eso el presidente, y cuando fue líder, siempre ha dicho, el interés
de México está por encima de cualquier interés, tanto personal como de grupo. Y se lo dijo a su familia, y se lo dijo a sus hermanos. Es más, sus propios hermanos no han estado con él. Su familia no ha estado con él. Y eso no, y el hecho de que lo hayan abandonado otras personas, pues es lógico. Y por eso yo siempre he dicho, cuando me dicen, oye, es que ¿qué va a pasar si fulano, sultano no queda? Pues se tiene que sumar, porque no hay nada más grande que el proyecto de nación. Y no el puesto, ¿no? No, si no soy candidato a diputado, nada, ya no voy. Nada. Ese sería un poco el caso Exactamente, que usted ve. exactamente. Mira, y te lo digo porque yo estuve haciendo muchos años de talacha. Si a mí no me hubiera tocado nada, no tengo ningún problema, porque el sueño que teníamos se hizo realidad, que Andrés Manuel fuera el presidente de México. Y lo demás, como incluso la propia Biblia dice, ¿no? Lo demás viene por añadidura. En mi caso, pues se dieron las circunstancias y condiciones de que yo fuera candidata en el 2018. Pero si ya no hay nada, no pasa nada, porque nunca estuvimos... Usted seguiría en la misma ruta, digamos. Así es, y siempre he estado en la misma ruta. Por eso me dicen, oye, esperes que tú... Pues es que es el proyecto, no es la persona, es el proyecto. Piensa que no se le ha ocurrido nunca, no ha pasado por su mente lo que algunos me han comentado, que en algún momento dado podrían descubrirse que no todo era cierto lo que decían, ¿no? Hay cosas que de repente muchos le ven, ¿no? Por ejemplo, el llevar un vagón del Tren Maya, ¿no? Que lo va empujando un carrito por atrás. Ese es anecdótico. Lo que sí hay cosas que de pronto se dijo es que no iba a deforestar la selva por el paso del tren, y resulta que sí se deforestó. En fin, cosas que al parecer no son tan ciertas, y que por alguna razón de pronto el propio presidente sale a la mañanera y desvirtúa los ataques y como que las desinfla. Es una gran capacidad que él tiene para lograr eso. La pregunta concreta o la idea de poderlo platicar con usted es si no siente que en algún momento nunca le ha saltado la duda a usted de manera personal de que hubiera cosas que no eran tal como se dijeron y que se pueda generar una decepción. Porque yo el otro día comentaba en radio, el presidente ha generado una gran esperanza en mucha gente. Y hay muchas cosas que sí se han cumplido desde la óptica de las políticas de él. Los programas sociales, con todas las fallas que puedan tener, pero ahí están. Ese dinero antes no se destinaba a mucha gente que hoy lo recibe. Y otras cosas. Pero ¿no le ha saltado esa duda de repente decir, híjole, qué tal que nos decepcione por aquí? Y yo pienso, esta es una opinión mía, que si eso sucediera, híjole, ¿qué le queda a México? Porque él llegó en un momento que se requería una esperanza. La gente estaba y está de los partidos. Hasta aquí yo me acuerdo del cinismo de Ulises Ruiz Ortiz, ¿no? De salir en un comercial a decir en un spot, nos veremos pronto. Ay, nanita, ojalá que no lo permita, digo. ¿No le asalta esa duda que pudiera haber una decepción? En mi caso no. En mi caso no, porque yo tengo la fortuna de haber conocido a Andrés Manuel caminando los pueblos, dando grandes discursos, a veces con 10 personas, a veces con 20, a veces con 5, abriendo brechas. Sí, fue a buscar a la gente a sus casas, sí, para rápido. Andrés Manuel es un hombre muy íntegro, muy honesto. La verdad, yo confío muchísimo en él. ¿Por qué te digo que yo sí creo y no me decepcionaría? Porque hay muchas cosas que él quisiera cambiar, pero no dependen de él. Por ejemplo, bajar el costo del recibo de la luz. Él tuvo la intención, él mandó la iniciativa al Congreso, pero fue la derecha que votó en contra de esa iniciativa. Y entonces el sector privado sigue teniendo en sus manos el control del sistema eléctrico nacional. Y aunque él quiera, no puede hacer nada, porque depende de esa reforma constitucional para quitarle, para que, en ese caso, para recuperar, porque quitarle, ¿no? Recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos eléctricos, sobre los recursos energéticos.
Entonces, hay cosas que no dependen de él, las cosas que dependen de él las está haciendo. Por ejemplo, el tema de deforestación. Sí, naturalmente se tiene que deforestar, pero hay una realidad, el derecho de vía. El derecho de vía, que a lo mejor se abandonaron esas vías, la vegetación creció, como en todos lados. Mira, vivimos en esa parte, es una zona trópico húmedo, trópico seco, es una zona tropical. La vegetación va a crecer de manera natural, va a crecer. Incluso campesinos que abandonan, por ejemplo, sus tierras donde cosechan, la vegetación crece. Y no es que sea un bosque, es una tierra de cultivo que se abandonó y creció. Entonces la vegetación la tienes que remover para volver a sembrar. Y lo mismo ocurrió en esta parte del Tren Maya. Hay una parte sí que se tiene que intervenir, pero la mayor parte donde va a atravesar el Tren Maya es una zona donde ya había un derecho de vía, ya había habido una vía de tren. Entonces, para conectar esas vías, pues sí se tuvo que intervenir, pero es muy mínima. Pero además, si hablamos de deforestación, ¿cuántas áreas no deforestaron en los gobiernos pasados? Y para nada, para nada, exacto. Entregaron playas, entregaron manglares, entregaron zonas ecológicamente muy importantes, pulmones de varias ciudades, y no dicen nada. Y vienen hipócritamente a decir ahora que el Tren Maya nos va a perjudicar. Como que ahí tendríamos que esperar el producto terminado para poder criticar, ¿no? Sí, pero ya está corriendo, ya vimos que sale, funciona. No sí, funciona. Pero hablando de la deforestación, porque es el discurso falaz de la derecha, que ahora son feministas, ahora son ambientalistas, pero en su momento asesinaron a las mujeres allá en Ciudad Juárez, asesinan el falso combate de la delincuencia organizada de Felipe Calderón. Ahí está su secretario de Seguridad en la cárcel en Estados Unidos, Genaro García Luna. Son ambientalistas cuando entregaron las mejores playas para hoteles, los manglares. O sea, no, la gente que no está informada se puede confundir, pero quienes sabemos de qué se trata el proyecto que representamos. Además se luchó por impedir esas cosas durante muchos años, sí, ¿no? Exactamente. Desde la oposición. Entonces nosotros no le compramos. Aunque hay otras obras como el AIFA, donde que ya se entregó. Que se entregó, que ya está funcionando. Puntos negativos, dicen, a ver, el de Texcoco, ¿por qué lo canceló? Bueno, pero no quisiera preguntar mucho ese tema. Sí. Más bien aquí la pregunta sería, diputada, en su óptica, de decir, el AIFA ya está terminado, ya está funcionando, ya recibe vuelos, sin embargo no llegan los aviones. Por alguna razón las líneas no terminan de cuajar cuando se está, no desmoronando, pero retacado el de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahí tendrían otra opción. Cosas que he escuchado, porque yo ni siquiera he ido. Y el otro día que tuvimos a Gerardo Fernández Noroña, nos decía su esposa, ¿por qué lo critican? ¿Ya fueron? No, pues primero vayan. Y le preguntaba yo a Fernández Noroña, ¿por qué no llegan los aviones? Me dijo, por ojetes. No quieren ir porque quieren chingar al presidente. Bueno, no sé si es eso o no, pero desde su óptica, en su opinión, en lo que usted sabe de eso, porque ha pasado por la Cámara todos esos temas, así es. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no termina de cuajar un proyecto como ese de la IFA, que ya está terminado, que ya está entregado, que lo operan los militares? He tenido amigos, gente que va y dice, pues fíjate que está muy bien, yo no sé por qué no hay gente, ¿no? ¿Qué pasa ahí en esos casos? Pues yo le atribuiría a dos factores. Un primero, pues ya lo dijo Noroña, no lo voy a decir exactamente igual. Yo sí lo digo, por ojetes no van. Recordemos que los de arriba, los ricos, los empresarios no están muy contentos con nuestro proyecto, porque ha significado acabar con muchos privilegios que habían arriba. O sea, ¿sí hay intentos de atacar al presidente frenando esas cosas? Más o menos, vamos a llamarle frenar, ¿no? Intentar frenar, digámosle, para hablar como lo que realmente sucede. Así es.
Y la otra es que aunque los costos por viajar en este aeropuerto Felipe Ángeles o el aeropuerto que está funcionando ahorita de la Ciudad de México, el costo sería menor. En realidad sería menor por el costo del avión. Conectividad, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver, exacto, con tema de conectividad y las distancias, porque es ligeramente más distante ir al AIFA que ir al aeropuerto donde ahorita Porque yo le digo algo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a Chicago y el aeropuerto está lejísimos al que yo llegué, lejísimos. Pero tienes dos puntos de comparación. Agarran un tren y se va a aventar 40 minutos o 30, pero exacto. El AIFA no lo tiene todavía. Exactamente, por eso te digo, a lo mejor es un tema, primero, pues lo que ya dijo Noroña, hay un bloqueo, ¿no?, de la clase empresarial porque no prosperen los proyectos de la cuarta transformación. La posibilidad de incidir, a ver, frena que no vaya la aerolínea, que no acepten. Exactamente. Califícalo de esta manera. Y sí. Entonces tienes a pasajeros con 2 puntos. Tienes la opción A, que es la Ciudad de México, y la opción B, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues a lo mejor les representa 1 hora o media hora menos, ¿no? Entonces a lo mejor pues prefieren seguir haciendo la filísima ahí en la Ciudad de México, porque en costo es más barato el AIFA. Mucho más. De hecho, a mí yo compré un boleto. Es como viajar en ADO-GL o algo así. El boleto en el AIFA me salía en 500 pesos, ¿sí?, más un tuba como de 400. En Aeroméxico en 5,000. Así la diferencia. Sí. El mismo vuelo Oaxaca-México. Es mucho más barato. Y en ese punto y mucho mejor, mucho mejor. Es un aeropuerto de primer nivel. No se compara con el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo ya visité el AIFA, nos llevaron un día a conocer, porque nos toca aprobar el presupuesto. Entonces Sí, claro, por eso les decía que es importante escuchar su punto de vista de esto. Antes de entrar a la pregunta obligada de la Suprema Corte, le quiero preguntar, todo lo que usted ha visto que haya realizado el presidente, de programas, de actitudes, se ha peleado con medio mundo desde la mañanera, con el Parlamento Europeo, con la ONU. ¡Qué bárbaro! Yo no sé con quién le falta pelearse, yo creo que con nadie. Todo está bien. Es decir, ¿usted percibe o ve alguna cosa que diría, híjole, el presidente, aquí no estoy muy de acuerdo? Sí, lo demás y todo, y sí, no me afecta tanto, pero no estoy tan de acuerdo. Todo lo ve muy bien. Desde las circunstancias que nos ha tocado vivir, desde las condiciones que vivimos actualmente, está bien el presidente. Hay razones siempre. Sí. Mira, imagínate que en medio de una pandemia no pide prestado. Nosotros como diputados le propusimos una iniciativa para no crear 3 impuestos, sino regular algunas cosas para generar una economía. Recursos, ¿no? Sí. Exacto. Por ejemplo, decíamos, ayudamos a la gente y ayudamos al gobierno. Vamos a crear un sistema para regularizar los autos chocolates, ¿no? Ayudas a la gente que tiene sus papeles. Comprar un carro nuevo está de locos. Y tienes un ingreso. Recaudas. Y también le dijimos, los que fuman, que paguen un impuesto. Los que consumen cervezas, que paguen un impuesto. El presidente dijo, no. Porque le pega la bolsa. Prometí, dijo él, que en mi sexenio no iba a haber ni un impuesto nuevo, ni iba a incrementar ninguno de los que ya existen, ni iba a pedir prestado para endeudar más al país. Es un ejemplo. Imagínate que estuviera el PAN o el PRI en el gobierno y nos cae el COVID-19, ya hubiera sido como un anillo al dedo para ellos para seguir endeudando al país, para seguir con la robadera, para entregar los últimos bienes que nos quedaban, porque prácticamente entregaron todo. El presidente ha recuperado refinerías,
va a crear va a fortalecer el sistema eléctrico nacional a través de la creación de varias hidroeléctricas a nivel nacional, la refinería Dos Bocas, para que una vez concluida la obra y echando a andar, pues procesas tu propio petróleo y generas tu propia gasolina. Y eso es muy importante, diputada. O sea, es un proyecto a largo plazo. No lo vamos a ver ahorita, hoy, mañana, quizá pasado mañana, pero el presidente está permitiendo que este país tenga buenos cimientos y que cuando crezca, pues en un temblor no se caiga la casa que haces, ¿no? Es un ejemplo. Porque le decía que evidentemente sí hay una tendencia a que la energía sucia, que le llaman, como el petróleo, termine rezagándose y que llegue o no. Pero le cuelga. O sea, de entrada, que ese es un argumento que yo tenía el otro día con una asociación, es que le está apostando. Le digo, a ver, le está apostando. Y mire que yo no defiendo al presidente, ni lo alabo, ni lo defiendo. Pero le dije, pero todavía el petróleo trae 50 años, 80 años. No sé si te acuerdas de un discurso o un mensaje que él dio cuando compró esta refinería de Texas. Deer Park. Dijo, mis asesores les fallaron, mis asesores, porque me dijeron que cuando yo terminara de pagar, ya el petróleo ya no iba a ser un combustible que se estuviera usando. Les falló porque el petróleo sigue siendo el material que... Y en todo el mundo, exacto, más en México. Exacto. Y sí, lo ideal sería que nosotros nos fuéramos hacia una política... De energías limpias. De energías limpias. Pero vámonos a los datos reales. Nosotros como país ni siquiera llegamos al stock que tenemos para contaminar. Todos los países tenemos un stock. Hay países que no le llegan ni a la mitad, hay otros países que superan ese stock de contaminación. Estados Unidos, los países de primer mundo. Esos países son los que deberían de estar pensando cómo hacerle para bajar su nivel de contaminación, su nivel de emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que hoy permite que haya problema del cambio climático global y que hoy nos está pegando a todos, ¿no? No es México, no es que justifique, pero no es México el país que esté contribuyendo de manera exagerada a este cambio climático global, son los países de primer mundo. Claro, tenemos que tener nuestra política para ir disminuyendo la emisión de los gases de efecto invernadero, pero no somos los culpables de que el problema del cambio climático global se esté agravando. Ni siquiera los países pequeños como los de Centroamérica o los de Sudamérica, los países pobres, son los países grandes, los países del primer mundo los que tienen que pensar este tema. Pero en el caso, regresando al tema económico, claro que pensar que vamos a fortalecer nuestro sistema energético, nuestro sistema eléctrico, pues es parte de la soberanía nacional, ¿no? Entonces el presidente está haciendo todo, nos dejaron un Pemex por los suelos, un CFE por los suelos. ¿Por qué? Porque lo que seguía era la venta, la entrega de esos bienes. Desmantelaron. Sí, suena lógico. Porque entonces ya no sirve, ¿no? Pues vende, remátalo. Exacto, lo que hicieron con Telmex, lo que hicieron con Banamex, lo que hicieron con todos los bienes de este país, ¿no? Entonces, ¿qué dice Andrés Manuel? Con lo que nos dejaron, vamos a sacar a México adelante. Fíjese qué interesante lo que estamos hablando, porque yo que estoy en medios, y yo que estoy todo el tiempo viendo que los twitters y que lo que publicaron los periódicos y oyendo la radio, hay varios conceptos que usted acaba de manejar que yo no había escuchado. Y qué importante es que la gente lo sepa. O sea, porque una explicación así como la que está dando, ¿no? Clara, sencilla, con palabras comprensibles, hace mucha falta, porque muchos de nosotros, y me incluyo ahí, no como comunicador, como ciudadano, sí, hay cosas que no sabemos. O sea, no entendemos, oye, pero si todo va para la energía limpia y el presidente le está invirtiendo aquí, pues está loco. Pero cuando es, espérate, A, B, C, D, sí, caray. Entonces hay razones que tienen su peso. Sí. A lo mejor si no saliera a pelearse, sino explicar, nos iría mejor, sí, a quienes estamos ávidos de saber qué cosa está pasando en el país. Y quisiera caer a este tema también.
el asunto de la declaración que él de repente sale y dice, no me vengan con que la ley es la ley. Uy, se volvió, no, que es violador de la ley, que no le importa nada. Yo creo que fue un comentario mediáticamente desafortunado, en el sentido que les dio una herramienta a quienes lo atacan para que le estuvieran dando. Pero la pregunta concreta, diputada, quisiera llegar a este punto. De repente vemos y todos estamos claros de que la Suprema Corte ya tomó un bando, aparentemente neutral, pero aunque sí hay cosas que de repente uno dice, tiene razón los magistrados, ya suena muy evidente como leer el Reforma. Uno ya sabe que si va a leer el Reforma es contra Andrés Manuel, si va a leer la jornada es a favor de Andrés Manuel. Así de repente me surge a mí la cuestión de que digo, la Corte anti-AMLO, y basta que el presidente diga, no sé si tenga la razón, no, porque yo no me he metido a fondo a revisar los artículos. De entrada digo, a veces tiene razón la Corte, a veces tiene razón el presidente. ¿La Suprema Corte es un bando anti-AMLO? No es que hayan tomado bando, siempre han tenido el bando de la derecha. Ellos nunca, pues como eran electos, ¿no? Incluso los consejeros del INE, todos eran electos mediante cuotas y cuates de los políticos. Y bueno, la Suprema Corte no se escapó de esa situación, y hoy tenemos a una Suprema Corte que le debe a los que ya no están en el poder, pero que tienen mucho todavía que... Nexos. Exactamente, tienen nexos. ¿Norma Piña en concreto? Pues tienen nexos, ¿no? Los que fueron electos en los años de los gobiernos neoliberales tienen nexos, y es evidente que ellos van a seguir obedeciendo a su línea, como nosotros decimos, a ver, aquí hay dos proyectos, el proyecto de la derecha y el proyecto de la izquierda, y el proyecto de la derecha es defender a los de arriba, no hay más. El proyecto de la izquierda es defender a los de abajo, a los pobres, a los marginados, a los que más necesitan, y chocan porque los de arriba pues siempre se aprovecharon de los de abajo, y tan es así que en México tenemos más de 50 millones de mexicanos en condiciones de extrema pobreza, y mira que tuvimos bienes que pudieron servirnos, es más, nos endeudaron supuestamente para que hubiera bienestar y desarrollo, nunca hubo. ¿Quiénes se quedaron? Bueno, el FOBAPROA, recordemos que la deuda de los empresarios, de los ricos, pues el gobierno convirtió esa deuda en deuda del pueblo. Es decir, hoy, claro que los de arriba van a estar muy enojados, los de la derecha están muy enojados porque ya no pueden robar. Todo pasa por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero en especial el presupuesto pasa solamente por la Cámara de Diputados, y deberían de ver cómo la derecha defiende con argumentos falaces, defienden sus moches. No, que Andrés Manuel, que es un populista, que ustedes son unos borregos, que son los que aquí le hacen a la oficialía de partes del gobierno, que son esto. Ya no tienen argumentos, de verdad que, y no tienen vergüenza, porque cuando yo subo a tribuna y decirles, a ver, ¿qué nos van a cuestionar ustedes a nosotros? Primero, tuvieron más de 30 años para demostrarnos que sabían gobernar y no gobernaron. Segunda, no nos pueden venir a decir aquí que quieren a los indígenas, porque siempre nos pisotearon, nos quisieron exterminar, nos despojaron de nuestros territorios, concesionaron las minas de los pueblos sin preguntarnos, sin consultarnos, sin decirnos agua, ahí les va. Ahora vienen con un discurso falaz diciendo que les interesa lo que le pasa al pueblo. Entonces, por eso, en el caso de la Suprema Corte, pues forman parte de ese grupo de personas que ostentaron el poder, se aprovecharon de todo, se sirvieron con la cuchara grande, pero ese es el reducto que queda, el reducto del viejo régimen que queda, y en este caso de los tres poderes, pues es el poder judicial.
Ha tomado una importancia El poder enorme, ¿no? ejecutivo ya lo tenemos con Andrés Manuel. El poder legislativo tenemos la mayoría con la coalición Juntos Hacemos Historia, que una mayoría simple nos permite aprobar el presupuesto y reformas a leyes secundarias. Lo que no tenemos es la mayoría calificada. La mayoría calificada para reformar la Constitución y darle vuelta a la Suprema Corte y darle vuelta a los tribunales. Esa es la mayoría que no tenemos, por eso el presidente comentaba el famoso Plan C, ¿no? Y entonces este reducto que queda es solamente un poder de los 3 poderes que tenemos en México. El poder legislativo, el poder ejecutivo, pero falta el poder judicial, pero para que podamos transformar el poder judicial necesitamos esa mayoría calificada. Ahora vendrá el proceso electoral y ahí se van a definir muchas Hay una cosas gran tarea. del país. Así es, por eso el Plan C es del pueblo. ¿Sí es Morena de izquierda? Sí. O sea, sí lo considera usted, sí Así somos es. de izquierda. El proyecto del presidente es un proyecto de izquierda. Si alguien se echa a perder, pues ya lo veremos. Ahora, diría que entonces hay una definición de proyecto de país completo. Así es. Ahora en el proceso electoral. Es decir, ahí se va a ver si continúa una ruta que es la que trae él, o si se le da una vuelta en U o se toma otra a partir de cómo queden las elecciones. Y no tanto del presidente, porque a mí me da la impresión que la estructura y toda la imagen del propio presidente alcanzan para que Morena continúe en el 24. Más allá de que sea Claudia Sheinbaum o de quien sea, ¿no? De ahí. Veo muy difícil que a Xochitl le alcance formar una estructura. A lo mejor simpatía sí, a lo mejor carisma sí, pero las elecciones se ganan con estructura. Digo, eso lo sabemos todos. Entonces, a lo mejor no, pero la Cámara de Diputados Federal y la de Senadores, pues es determinante, ¿no? Y si no hay esas mayorías, no solo no avanzaría, sino hasta puede empezar a retroceder en lo que ya se logró. ¿Cuál es su esperanza en este panorama? O sea, ¿sí la ganan como la necesitan? Sí, mira, yo la verdad, como lo ha dicho el presidente, por eso siempre es importante mantener al pueblo informado, porque si no informamos, pues los medios que están al servicio de esta minoría rapaz que se adueñó de los bienes del pueblo de México, pues puede continuar su tarea de desinformación. Y hay muchas personas que no están informadas y cuando oyen a estos medios, pues se pueden confundir y pueden pensar que estábamos mejor cuando estábamos peor. Pero yo confío en esta en la conciencia que ya hay en el pueblo de México. Ha habido una revolución de las conciencias. En nuestro proyecto hemos caminado casa por casa, calle por calle y estamos trabajando. Por cierto, vengo de una reunión donde estuvimos platicando con nuestras compañeras y compañeros, el Comité Ejecutivo Estatal, a quien felicito desde aquí, nos reunió para informarnos que ahora se va a llevar a consulta los ejes temáticos, los temas de lo que será el proyecto de nación para el sexenio que viene. No porque no se tome en cuenta lo que ya se está haciendo, más bien es que se tenga en cuenta lo que ya se está haciendo y darle continuidad, pero es el pueblo quien va a participar para construir este nuevo proyecto, más bien este proyecto de nación de continuidad para este periodo que viene de los 6 años, independientemente de quién vaya a ser. La persona que gane la encuesta y que quede como en su momento nuestro representante del proyecto, ya va a tener el proyecto de nación y no es lo que se le ocurra. No es un tema de ocurrencias, me gustaría hacer un puente, no hay río, también te lo hago. No. Y que ha sucedido en muchos sexenios, que de repente dices, a ver, lo que hizo López Portillo no sirve, vámonos, llega Miguel de la Madrid y reinventa el país. Así es. Y no le alcanza los 6 años. Exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo es abrir este espacio de discusión a la ciudadanía. Andrés Manuel
y nuestro partido Morena siempre ha dicho que es el pueblo quien decide. Y hoy, bueno, aprovechando, mañana, hoy nos reunimos y mañana son los primeros foros de consulta, los invitamos a que participen, aprovechando, ¿verdad? Hay que invitar a todas las personas que gusten participar en estos foros de consulta. ¿Dónde es? Va a ser en el caso de Oaxaca, aquí en Jardín Madero, Plaza, sí, ¿verdad? Por Jardín Madero. Jardín Morelos. El Morelos también está en la Calzada Madero. Es que ¿sí? hay uno antes y uno después. Bueno, por ahí va a ser, ahí nos van a ver. ¿En el jardín? Sí. Ok. Entonces, si no me falla la memoria, va a ser en el Jardín Madero. Entonces, lo que estamos haciendo es llevar esta plataforma político-electoral a consulta popular, porque queremos que sea el pueblo quien le dé orientación a los trabajos. ¿Y si trasciende el foro? Porque mucha gente luego dice, yo fui al foro y no veo nada de lo que yo expuse. Aquí, en la organización que se está dando, en la manera de la consulta, en obtener los datos, sí tiene un peso importante en que la ciudadanía participe. Sí, mucho peso porque nosotros documentamos todo, hay un registro, incluso pedimos datos personales como un número de teléfono para estar en contacto con la gente. Pero bueno, este no es el tema principal. Lo principal, la idea que quiero aquí comentar es que el proyecto de nación que va a tener la persona que nos represente en los comicios electorales, cuando los tiempos oficiales nos lo permitan, pues va a ser un documento construido desde el pueblo. Cuando lo que va a traer la derecha es un documento construido por los empresarios, por los de arriba, por una familia o por una cúpula. Ni siquiera es un tema que vaya a ser participativo, consensado, popular, colectivo. No, ellos no son así. Nosotros creemos y siempre hemos sido congruentes que lo que hacemos se lleva a consulta popular. Tan es así que las corcholatas andan caminando, dándose a conocer, porque en su momento la encuesta decidirá, a través de la participación de las personas que tengan la oportunidad de ser encuestadas, de decidir quién nos va a representar para darle continuidad a ese proyecto. Que en este caso creo, y para terminar, diputada, creo que todos traen la misma idea de continuar, ¿no? Con las variables de cada uno, pero, ¿o cómo la ve? O maldito Marcelo. El discurso va a ser el mismo, porque el discurso va a ser el mismo. Proviene de 4 gentes. Pero vamos viendo los perfiles, ¿no? Y para mí, el perfil que representa la esencia del movimiento, el perfil que me hace pensar en el proyecto de Andrés Manuel, es Claudia Sheinbaum. No quiero hablar de los demás porque son mis compañeros y no quisiera yo, no es la idea. Lo que sí quiero decir es que quien me da toda esa confianza, además es mujer, que a las mujeres nos ha costado muchísimo lograr que nos miren, que lleguemos hasta acá, pues tenemos a una mujer dando la batalla a nivel de arriba, pues hay que apoyarla. Y además de eso, Claudia tiene lo que muchos compañeros les falta. Ella fundó, ella siempre estuvo ahí con Andrés Manuel. Ella es orgánica, vamos a decirlo en términos políticos, ella es orgánica, ella fue parte de lo que le llamamos en su momento el gobierno legítimo, ha estado ahí, ha sido congruente y bueno, como te digo, pues es mujer y pues tengo que apoyar a mis compañeras mujeres. Mal me vería yo apoyando a Dan Augusto. A un hombre, ¿no? Bueno, Adán, Marcelo. Que Adán va muy abajo en las encuestas, ¿no? Hasta ahorita. Además. Sí, están punteando Claudia sin duda y Marcelo ahí atrás. Sí, ahí va a ser la tenemos la confianza de que sea ella por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha caminado, por lo que ella representa. Quienes formamos parte del movimiento sabemos quién es quién.
y no es por nada que ella tenga pues la mayoría de los simpatizantes y militantes del movimiento, por eso es que está encabezando las encuestas y por eso es que también pues le pegan un poco más, ¿no? Bueno, así es, hasta arriba se asoma más y bolas. Sí. Diputada, ha sido un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Qué interesante estuvo todos los temas que comentamos. Creo que, te repito y cierro con esto, es muy importante poderle dar a conocer a la gente con esa claridad los puntos de vista. Puede haber gente que no piense igual, ¿no? Que los interprete diferente, pero creo que lo que más interesa es que a la gente, a la opinión pública, les llegue los puntos de vista que se tienen y muchas veces el por qué se hacen las cosas, ¿no? Sí, la verdad yo tuve la fortuna, el privilegio de escuchar al propio Andrés Manuel cuando fuimos electos en el 2018. Nos reunió y nos dijo, se acabaron los privilegios, ustedes no van a hacer nada de lo que hacían los diputados, van a hacer lo que nosotros necesitamos que hagan, que son las leyes, tienen que aprobar el presupuesto, tienen que aprobar nuestra plataforma política, ustedes tienen que ayudarnos y no hagan cosas que le afecten al pueblo, eso sí, no va a pasar nada que afecte al pueblo, y nos dijo, y no se preocupen, no vayan a hacer crear los nuevos impuestos, ahí fue que nos dijo, y dijo, con lo que nos dejaron, hagan de cuenta que los ladrones se llevaron cosas y dejaron algunas en la sala, ¿no? Y cuando regresaron, nosotros ya estábamos en la casa y lo que había en la sala ya no se lo pudieron llevar, con lo que nos dejaron en la sala, con eso vamos a sacar a México adelante. Yo no voy a olvidar esas palabras del presidente y para mí ha sido de verdad un gran honor trabajar al lado de este gran hombre y me consta que todos los días le pone todo su amor a este gran proyecto. Por eso es que yo, como no como dijeran muchos que, ay, estás endiosada, no, sé lo que está haciendo, me convence con sus actos, es congruente, es un hombre honesto, íntegro, tiene calidad moral para hacer y decir las cosas. Por eso yo sí creo que él está haciendo lo mejor de lo que puede hacerse en estas condiciones incluso adversas, porque no solamente tenemos deudas que pagar, sino que tenemos una burocracia que está costando echar a andar, y bueno, y más lo que ya te dije, ¿no? El COVID y la guerra con Ucrania y Rusia, muchas cosas que tuvimos que enfrentar, y a pesar de eso, estamos sacando adelante nuestro país. Diputada, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto, Irma Juan Carlos, diputada de Morena, diputada federal de Oaxaca. Gracias y pues estaremos pendientes de una nueva plática. Gracias. 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 Hay muchos temas.